Imagina por un segundo que naces con el destino marcado, que desde tu primer respiro el sistema, tu familia biológica y la vida misma parecen conspirar para que no encuentres un lugar seguro. Bienvenidos al laberinto de crimen, somos Lucias Lobo y Vera Salvat. Hoy vamos a hablar de una niña que buscaba desesperadamente un hogar, un poco de cariño y creyó encontrarlo en lo que parecía una familia perfecta, pero esa perfección escondía un secreto tan oscuro que cuando salió a la luz conmocionó a todo un país. Hola amigos del laberinto. Esta es una historia devastadora. Estamos hablando de un caso donde la realidad supera a la ficción en el peor de los sentidos. Nos vamos a trasladar a Australia, al año 2015, para hablar del caso de Tia Gleys Palmer. Y tienes razón, su vida fue una carrera de obstáculos desde el día 1. Nació en una familia desestructurada, con un padre violento y una madre, Cindy, que aunque la quería, estaba atrapada en una espiral de inestabilidad emocional y adicciones. Claro, el típico círculo vicioso. La madre quiere cuidar a su hija, pero sus propios demonios y la falta de recursos se lo impiden, y ahí es donde entra el Estado, ¿no? Se supone que el sistema de acogida está para salvar a estos niños. Exacto. Cindy toma la decisión más difícil de su vida, entregar a Tia Lake al Estado pensando que así tendría un futuro mejor. Pero Tia Lake pasó años rebotando de casa en casa. Era una niña emocionalmente inestable, muy necesitada de afecto. Se encariñaba rápido, pero también sufría mucho el rechazo. Se escapaba constantemente, hasta que llegó a la casa de la familia Thorburn. Los Thorburn, detengámonos aquí un momento sobre el papel, cómo eran, porque entiendo que para que te den la custodia de una niña conflictiva tienes que pasar ciertos filtros. Esa es la gran ironía. Los Thorburn eran vistos como una familia ejemplar en su comunidad. Rick, el padre, Julene, la madre, y sus dos hijos mayores, Joshua y Trent, de 18 y 19 años. Tenían estabilidad económica, una casa grande cerca de un bosque. Parecía el entorno ideal. Tia Lake tenía 12 años cuando llegó allí. Al principio todo parecía ir bien, iba al colegio, sacaba buenas notas, pero esa necesidad de afecto seguía ahí. Mencionaste que se escapaba de las casas anteriores, hacía lo mismo con los Thorburn. Sí, y ese es un punto clave. A veces se sentía rechazada por algún compañero de clase o tenía un mal día, y su mecanismo de defensa era huir o esconderse. La familia Thorburn lo sabía. De hecho, a veces mandaban a los hijos mayores a buscarla. Pero el 30 de octubre de 2015 la rutina cambió drásticamente. Vamos a ese día, 30 de octubre, ¿qué pasó esa mañana? Aparentemente una mañana normal. Rick, el padre adoptivo, la despierta, ella desayuna, se pone su uniforme escolar, agarra su mochila rosa y se sube al coche. Rick la lleva hasta la puerta del instituto, como todos los días. Él asegura que la vio entrar, que se despidieron con un beso y que él se fue a trabajar. Hasta ahí todo estándar, pero el colegio llama a mediodía, ¿cierto? Así es. Llaman a Julene, la madre, para decir que Tia Lake no ha asistido a ninguna clase. Julene llama a Rick. Rick insiste en que la dejó en la puerta. Y aquí empieza lo extraño. La familia asume o quiere hacer creer que Tia Lake se ha vuelto a escapar. Pero en lugar de montar un escándalo, de llamar a los medios, de empapelar el barrio con su cara, hacen algo insólito. ¿Qué se hacen? Van a la policía, sí, pero solicitan una búsqueda silenciosa. Una búsqueda silenciosa con una niña de 12 años desaparecida. Eso suena a que no querían que nadie mirara demasiado cerca. Totalmente. La policía solo contacta con el círculo cercano, no se avisa a la prensa, no hay carteles. La excusa de la familia era que, como se escapaba habitualmente, pensaban que volvería en unas horas y no querían armar un lío. Pero pasaron las horas, pasó la noche, y Tia Lake no aparecía. ¿Y la policía qué hizo? Porque entiendo que al principio pueden creer la versión de la familia, pero si pasan los días... Tardaron 3 días en formalizar una denuncia de desaparición pública. 3 días perdidos. Cuando por fin lo hacen público, la comunidad se vuelca, pero ya es tarde. 5 días después de su desaparición, 3 pescadores encuentran un cuerpo a orillas del río Pimpama, a unos 40 kilómetros de su casa. 40 kilómetros, una niña de 12 años no llega tan lejos andando, y menos si se supone que se escapó del colegio. El cuerpo estaba en un estado de descomposición avanzado, estaba desnuda. Solo pudieron identificarla por la ropa interior y finalmente por los registros dentales. La autopsia fue complicada, pero apuntaba a asfixia o estrangulamiento. Lo curioso es que no había ADN de nadie más. No había signos de agresión sexual evidentes ni fluidos. Estaba limpio. Eso descarta o al menos complica la teoría de un depredador sexual al azar que la atrapó en la calle, ¿no? Porque normalmente dejan rastros.
Exacto. La policía empieza a investigar a todos los agresores sexuales de la zona. Interrogan a cientos de personas. Nada, el caso empieza a enfriarse. Pasan 6 meses y la opinión pública está furiosa con la policía por esa demora inicial de 3 días. Creen que están encubriendo algo o que son incompetentes. ¿Y la familia Thorburn cómo actuaba durante estos 6 meses? Porque me imagino que estarían bajo el foco. Ese es el tema. Rick, el padre, tenía coartada. Las cámaras de seguridad cerca del colegio grabaron su coche pasando a la hora correcta. Él mantuvo su historia. La dejé allí, la vi entrar. La madre, Julene, parecía dudar más en los interrogatorios. Se la notaba nerviosa. Pero los hijos Joshua y Trent eran como robots. ¿Robots? Repetían el mismo guión palabra por palabra. No había emoción, no había variaciones. No sabemos nada, desayunó y se fue. La policía sospechaba, olía que algo estaba podrido en esa casa, pero no tenían ni una sola prueba física. Hasta que llegó el soplo que lo cambió todo. Una compañera de clase. ¿Qué dijo? Dijo algo que en su momento pareció irrelevante, pero que luego cobró un sentido macabro. Dijo que días antes de desaparecer, tía Leigh le comentó que se sentía mal, que tenía muchas náuseas, dolor de estómago y ganas de vomitar. Náuseas, vómitos. A ver, pueden ser 1000 cosas, un virus, algo que comió, pero en una niña de 12 años, en este contexto, pues pensaron en lo que estoy pensando. Al principio no, pero luego, casi por intervención divina o suerte pura, llega un aviso anónimo a la comisaría. Alguien envía capturas de pantalla de una conversación de Facebook. Era una conversación entre Trent, el hijo de 19 años de los Thorburn, y una prima suya. ¿Y qué decían esos mensajes? Era explosivo. Trent confesaba haber mantenido relaciones sexuales con tía Leigh. Decía que estaba aterrorizado porque creía que la había dejado embarazada. Dios mío, ahí encajan las náuseas. Exactamente. Y no solo eso. En los mensajes, Trent intentaba hacerse la víctima. Decía que ella lo había obligado amenazando con hacerle daño a su perro. Algo ridículo tratándose de una niña de 12 años contra un adulto de 19. Pero lo más escalofriante es que decía que quería deshacerse de ella, pero no podía porque tía Leigh era una fuente de ingresos para sus padres. El dinero del gobierno por la acogida, veían a la niña como un cheque mensual, es repugnante. Entonces tenemos un posible embarazo, incesto y un motivo para hacerla desaparecer. ¿Qué hizo la policía con esto? Fue la pieza que derribó el dominó. Detuvieron a toda la familia. Y al investigar a fondo a Rick, el padre ejemplar, descubrieron que tenía acusaciones previas de abuso sexual a menores que habían quedado en nada. La fachada de familia perfecta se desmoronó en segundos. Y confesaron porque estos pactos de silencio familiares suelen ser difíciles de romper. Una vez separados y bajo presión empezaron a hablar, y la verdad que salió a la luz es mucho peor de lo que imaginas. Resulta que la familia entera lo sabía. Trent le confesó a sus padres lo que había hecho con tía Leigh. Rick, el padre, entró en pánico. Sabía que si tía Leigh hablaba o si se confirmaba un embarazo, Trent iría a la cárcel y ellos perderían todo: la reputación, el dinero, la libertad. Así que hicieron una reunión familiar para decidir qué hacer con una niña de 12 años. Sí, Rick mandó al resto de la familia fuera de la casa. Les dijo: idos un par de horas, yo me encargo. Se quedó a solas con tía Leigh. Según su confesión, que intentó maquillar como un accidente, subió a su habitación, discutieron y él la mató. Probablemente la asfixió. Y luego usó el viaje al colegio para deshacerse del cuerpo. Esa es la parte más fría. Metió el cuerpo en el coche. Hizo la ruta habitual hacia el colegio para que las cámaras grabaran su coche y tener coartada. Pero tía Leigh ya estaba muerta en el maletero o en el asiento trasero oculta. Luego condujo hasta el río, tiró el cuerpo y volvió a casa como si nada hubiera pasado. Y cuando la familia regresó, simplemente les dijo: está solucionado, no se vuelve a hablar de tía Leigh. Y todos callaron, la madre, el hermano mayor, el hermano que abusó de ella, todos siguieron con sus vidas, cenando en esa mesa sabiendo que habían asesinado a la niña que debían proteger. Es un nivel de complicidad aterrador. Durante 6 meses vieron a la policía buscarla, vieron a la comunidad llorar y ellos se mantuvieron en silencio para protegerse a sí mismos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Hubo justicia? A medias, diría yo. Rick fue condenado a cadena perpetua por asesinato. Murió en prisión recientemente. Trent, el origen de todo el conflicto, fue condenado a 4 años por incesto y perjurio. ¿Solo 4 años? Sí, y lo que indignó más a la gente, la madre, Julene, y el otro hermano, Joshua, recibieron sentencias ridículas por encubrimiento y perjurio. Joshua, solo 3 meses, y Julene, 18 meses. Básicamente, el sistema consideró que actuaron bajo el miedo o control del padre. Es difícil de digerir 3 meses por encubrir el asesinato de una niña. Este caso te deja pensando en cuántas capas de fallo sistémico hubo aquí. El sistema de acogida que no detectó a un padre abusador, la escuela que tardó en avisar, la policía que tardó en buscar y una familia que funcionaba como una mafia. Tía Leigh Palmer buscaba una familia y encontró una sentencia de muerte. Lo más triste es que, como decíamos al principio, parecía condenada a sufrir.
Su muerte reveló las grietas enormes en el sistema de protección infantil en Australia y obligó a revisar cómo se seleccionan estas familias de acogida. Nos quedamos con esa reflexión amarga. A veces el mal no tiene cara de monstruo, sino de padre respetable en un barrio tranquilo. Gracias por traernos esta historia, aunque sea tan dura de escuchar. Gracias a ti, es importante no olvidar su nombre. Y este ha sido el recorrido de hoy por el laberinto del crimen. Si te ha gustado, suscríbete y comparte este episodio. Gracias por escucharnos. Nos encontramos en el próximo caso. Hasta la próxima.